Hoy da inicio la presidenta a uno de sus compromisos de campaña, compromiso del Plan Nacional de Infraestructura que plantea rehabilitar, modernizar y potenciar hasta 18,000 kilómetros de vías férreas para mejorar la conectividad regional y el transporte en el país. El tren México-Pachuca es uno de los proyectos claves en el plan ferroviario de la presidenta, que busca expandir la red de trenes de pasajeros en México. Este tren conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo, pasando por ciudades como Pachuca, San Luis Potosí, Monterrey y Querétaro, el cual cubrirá alrededor de 1,143 kilómetros. Por lo tanto, hoy la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, da el banderazo de inicio del tren México-Pachuca. Preside esta ceremonia del banderazo de inicio de los estudios preliminares para la construcción del tren México-Pachuca, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que le doy la bienvenida como presidenta de los Estados Unidos mexicanos. ¡Bienvenida, presidenta! Saludo y doy la bienvenida a las secretarias y secretarios, integrantes del Gabinete Federal, funcionarios federales, estatales y municipales. Comentábamos en una reunión de trabajo, le compartía a la Presidenta de la República que nos sentimos muy contentos en Hidalgo, porque de los 100 compromisos que hizo, que van a ser muchos más en bien de México, 6 se refieren particularmente al estado de Hidalgo. La doctora Presidenta Sheinbaum conoce cada rincón de nuestro país, cada uno de los municipios, y sabe que cuenta con las y los hidalguenses. Más de 1 millón de votos respaldan precisamente el que hoy nuestro país tenga una mujer en la presidencia de la República, pero una mujer con talento, con trayectoria y con un gran compromiso con el país. Por eso, Presidenta de la República, de verdad, a las y los hidalguenses nos da mucho gusto recibirla. Yo sé que es la primera en ese carácter de muchas más, en donde los anuncios y los compromisos van a ir de la mano con la responsabilidad y el trabajo de las y los hidalguenses. Somos un pueblo trabajador, responsable, que estamos visualizando un presente y un futuro mejor, y de la mano de usted lo vamos a lograr. Bienvenida, Presidenta. Y hay algunos pasos de cruces a nivel. Esto se construye sobre el derecho de vía existente, va a generar cerca de 40,000 empleos entre directos e indirectos y trae una inversión de 50,000 millones de pesos. A lo largo, está en proceso de definición las estaciones. Si bien sale de AIFA y llega a Pachuca, estaremos dejando paraderos en los diferentes municipios. Es una infraestructura ferroviaria de una doble vía electrificada. Desde la Ciudad de México hasta Pachuca son 106 kilómetros. El tiempo en reducción, la reducción de tiempo entre AIFA y Pachuca será del orden de 50%, es decir, de 40 minutos se va a reducir a 20 minutos. Y en el caso de la Ciudad de México a Pachuca, se calcula una reducción en tiempo de 25%, es decir, de cerca de 40 minutos. El material rodante será una flota de trenes eléctricos con velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y con capacidad de más de 700 pasajeros. Inician a partir de este momento los trabajos preliminares, los estudios y ya se informará en qué consiste todo este proceso de inicio de trabajos y estudios. Estaremos iniciando, bueno, estará la Secretaría de la Defensa, esto es muy importante mencionarlo, todo este trabajo se hace en colaboración con diferentes organismos del gobierno del México, en especial el grupo de agrupamiento de ingenieros militares será quien lo esté construyendo. La fecha estimada de entrega de la obra
será a finales de 2026 y el inicio de operaciones después de las pruebas y certificación será en el primer trimestre de 2027. Los municipios por los que pasa el trazo está Zumpango, Tecámac, Nextlalpan, Temazcalapa, Tizayuca, Zapotlán, Zempoala, Villa de Tezontepec, Jaltocan, Pachuca de Soto y Mineral de Reforma. La población beneficiada son 1.2 millones y la conexión intermodal, es decir, a la llegada de las estaciones en el AIFA hay conexión con el aeropuerto, hay conexión con el suburbano Acuautitlán, en la terminal Buenavista se conecta con la línea B del metro, la línea 1, 3 y 4 del Metrobús y la Ecobici y la conexión del Usobús. Solo aquí quiero cerrar con la experiencia y conocimientos adquiridos nos definen, es parte de nuestra memoria. El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador al haber recuperado los trenes de pasajeros nos compromete a consolidar esta visión de transformación del país. Agradecemos la confianza de la presidenta para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para ser parte de este equipo que junto con SEDATU, con Semarnat, con la Secretaría de la Defensa estará llevando a buen término este proyecto. Parte de los compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para tener una república conectada por trenes de pasajeros, el Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de México, en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentamos el arranque de uno de los proyectos que forma parte de los 100 pasos a la transformación, el Tren México-Pachuca, tramo AIFA-Pachuca. El Tren México-Pachuca conectará desde y hacia Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Ciudad de México, beneficiando a los habitantes de los municipios de la zona. ¿Se recorta tiempos para poder tocar varios puntos o visitar varios puntos? Pues yo creo que sería una buena opción de transporte. El tramo AIFA-Pachuca contará con 2 terminales y una estación intermedia, reduciendo los tiempos de traslado entre sus destinos. Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, el Tren México-Pachuca será un tren eléctrico que reducirá emisiones de carbono, haciéndolo más rápido, cómodo y seguro. Es una opción para poder dar mayor viabilidad a lo que es el tránsito hacia esta zona. Y yo sí siento que sería más accesible. Para el Gobierno de México, el compromiso es seguir con los trenes de pasajeros. Trabajamos en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, por el bienestar y desarrollo regional del país, por un humanismo mexicano. Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí, con su permiso, señora presidenta Claudia Sheinbaum. Saludo también a mi amigo, el gobernador Julio Menchaca, a todos los integrantes del gabinete estatal y a todas y todos ustedes. ¿Sabían ustedes que la doctora Claudia Sheinbaum es la única presidenta científica en todo el mundo? Para que vean el privilegio que tenemos, el lujo que tenemos de presidenta. ¿Qué razón tenía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que era lo mejor que le podía pasar a México? Lo estamos comprobando. Es un honor estar con Claudia hoy. Y su vocación científica hacen que la educación sea una de sus altísimas prioridades en su gobierno. Por eso, este viernes, en el 4º día de su gobierno, ya anunció lo que prometió en campaña: una beca universal para todas y todos los estudiantes que están en educación básica. Van a ser más de 20 millones de niños y niñas que van a recibir un apoyo. Y la beca va a tener el nombre de una maestra, Rita Cetina, una maestra yucateca, literaria, que promovió la educación para las niñas. Pero ese es el compromiso que tiene nuestra presidenta con la educación. Así que me dio mucho gusto estar con ustedes, y sin educación no hay transformación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para las y los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, es motivo de satisfacción encontrarnos aquí en la antigua estación del tren de Huitzilá con nuestra presidenta
y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será testigo de honor de la firma del convenio marco de colaboración que suscribimos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en el que se establecen los mecanismos de coordinación para la construcción de diversas obras estratégicas por parte del Ejército, entre la que se encuentra la vía férrea para trenes de pasajeros que unirá el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la ciudad de Pachuca de esta entidad, misma que generará una gran cantidad de empleos para trabajadores del estado de Hidalgo. Por ello, hoy es un día sumamente importante, pero además le da relevancia a esta fecha el hecho de que con este acto las y los soldados de México refrendamos nuestro compromiso para sumarnos durante esta administración a la construcción de obras estratégicas que el progreso del país requiere. Así lo dicta nuestra cuarta misión general establecida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Orgánica, la que nos señala realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al crecimiento y desarrollo del país. Importante tarea que realizamos sin descuidar nuestras misiones primarias de defensa nacional y seguridad interior, como lo hacen otros ejércitos del mundo, construyendo diversa infraestructura estratégica para impulsar la economía de sus países. Como ejemplo puedo destacar al ejército ruso, que a finales del siglo XIX y principios del XX construyó aproximadamente 6.000 kilómetros del ferrocarril transiberiano. Estas obras son solo algunos ejemplos de cómo muchos países tienen claro el estrecho vínculo entre seguridad nacional y desarrollo al emplear las capacidades y experiencia de militares para contribuir a su progreso. En este contexto, México no es solo la excepción y no solo la cuarta misión de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea nos respalda. También el artículo 29, fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es un fundamento importante, ya que menciona que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional asesorar militarmente en la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas. Sean tan amables de ponerse de pie. El maestro Jesús Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y la maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevarán a cabo la firma del memorándum de entendimiento entre ambas secretarías, contando con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien firmará como testigo de honor. Asimismo, el maestro Jesús Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, llevarán a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Defensa Nacional, contando con la presencia de la Presidenta de la República, quien firmará como testigo de honor. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Mucho gusto estar con ustedes aquí en Tizayuca, en Hidalgo. También a los compañeros, compañeras del gabinete, en particular al general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional. Cuando estuve aquí en campaña, dijimos que se trataba de dos ejes fundamentales. El primero, dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. Y el segundo, tiempo de mujer.
¿Qué significa dar continuidad a la cuarta transformación? Hay que recordar por qué le llamamos cuarta transformación de la vida pública. Recordemos que hubo 3 transformaciones antes de la que estamos viviendo. La primera, ¿cuál es la primera? La independencia de México, que permitió que México se constituyera como un país libre, soberano, independiente de la corona española. Justamente, hace unos días, celebramos en el puerto de Veracruz, además del aniversario de la Armada de México, el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, la primera Constitución de la República. Es decir, estamos cumpliendo justamente este año y en el mes de octubre la celebración del México independiente y de la República. Porque una vez que se firmó la independencia, llegó Iturbide al poder. Pero Iturbide en poco tiempo quiso constituirse como monarca, como emperador, y desapareció el Congreso. Entonces Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y otros independentistas decidieron que México no quería ser una monarquía, que desde los sentimientos de la nación de Morelos, desde la Constitución de Apatzingán, se había decidido que México fuera una república democrática, donde cada estado tuviera su constitución y el país se dividiera en 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso está establecido en la Constitución de 1824. Justamente en unos días, el 10 de octubre, vamos a celebrar también al primer presidente de México, electo como republicano, a Guadalupe Victoria. El 10 de octubre se celebra la entrada del primer presidente de México. Así que la primera transformación, después de casi 14 años, si consideramos la República de guerra, de rebeliones, logró finalmente la República Mexicana y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda transformación, ¿cuál es? La reforma. ¿Quién es el gran exponente de la reforma? Benito Juárez, un indígena zapoteco que con una visión enorme junto con los liberales mexicanos hizo un Estado civil. Separó la iglesia del Estado. Como decía el presidente, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Constituyó un Estado civil. También hubo una guerra, la Guerra de Reforma, y después una intervención de los franceses. Finalmente triunfó la segunda independencia. También fue violenta la segunda transformación de la República. ¿Y la tercera transformación cuál es? La Revolución Mexicana, que en 1910, con Francisco y Madero, hace el Plan de San Luis, que justamente también se cumple un aniversario de ese plan en este mes. Hace el Plan de San Luis, llama a los mexicanos y mexicanas a las armas para derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Fueron años de guerra, de revolución, hasta que en 1917 se hace la nueva Constitución de la República. Después viene un periodo en donde el general Lázaro Cárdenas realmente consolida la Revolución Mexicana. Y después, en 1982, comienza un periodo en nuestro país que le llamamos el periodo neoliberal, en donde se venden empresas mexicanas a extranjeros y a privados, en donde entra un gobierno o gobiernos que se dedican esencialmente a servir a unos cuantos, a un grupo pequeño, hasta que en el 2018 el pueblo de México, ahora sí, por la vía pacífica, por la vía electoral, llevó a la presidencia al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Seis años después, México se transformó. Estamos viviendo un nuevo periodo, una nueva era, en donde el gobierno regresó a estar al servicio del pueblo de México. Por eso hablamos de la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. ¿Y qué quiere decir la continuidad? Pues que vamos a mantener los principios que dieron origen a la cuarta transformación. Así vamos a gobernar. El principio máximo de por el bien de todos, primero los pobres. El otro principio máximo de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es decir, que las y los gobernantes debemos vivir en la justa medianía. Nada de lujos, nada de privilegios, nada de recursos públicos destinados a los gobernantes. El recurso del pueblo es para el pueblo de México. Y el tercer principio, que ya se adelantó aquí la secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios
con los cuales se constituye el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Nada de regresiones, nada de volver al pasado, nada de que regrese el régimen de corrupción y privilegios, nada de eso. Vamos a seguir gobernando con los principios. ¿Qué más significa continuar con la transformación? Pues significa mantener, consolidar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador. Es decir, vamos a mantener la pensión universal a los adultos mayores, a mantener el apoyo a personas con discapacidad, las becas universales de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, fertilizantes gratuitos, todos los programas de bienestar y además, en unos pocos días, porque el presidente López Obrador así lo envió al Congreso, van a ser derechos constitucionales, van a quedar en la Constitución todos los programas de bienestar. ¿Qué más vamos a hacer? Pues ya el presidente López Obrador recuperó los trenes. ¿Se acuerdan que en el pasado los habían privatizado? Nos dijeron que íbamos a tener los mejores trenes de pasajeros, si se privatizaba, ¿y qué ocurrió? Desaparecieron los trenes. Bueno, pues el presidente López Obrador recuperó los trenes de pasajeros. Se hizo el Tren Maya, que ya está funcionando en el sureste de México, que ya da toda la vuelta al sureste. El Tren Interoceánico. Aquí el almirante Morales fue el encargado de ese proyecto, porque lo está haciendo la Secretaría de Marina, el Tren Interoceánico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Bueno, vamos a terminar el Tren Maya, porque lo vamos a hacer tren de carga también. El Tren Interoceánico va a tener una línea que va a ir hasta la refinería Dos Bocas, que también hizo el presidente, y otra línea que va a ir hasta Chiapas, en la frontera con Guatemala, a Ciudad Hidalgo. Vamos a seguir trabajando en el sureste, pero además pues vamos a hacer más trenes. Y uno de los trenes más importantes, y por eso estoy aquí, porque queremos mucho al estado de Hidalgo, a las y los hidalguenses, es el tren México-Pachuca, que va a tener varias estaciones. Ya me comprometo de una vez a que en Temascalapa va a haber estación del tren. Ese tren sale de Buenavista, de la estación Buenavista en la Ciudad de México, que para todos los que tenemos un poquito de edad, que ya estamos medio rucos, bueno, nos acordamos de los trenes que existían en el pasado. Bueno, estamos recuperando esos trenes, solo que este tren pues es de más velocidad. Entonces va de la Ciudad de México al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y luego de ahí viene hasta Pachuca. Entonces hay muchísima población. También en Tizayuca van a tener su estación, por eso estamos aquí. Entonces, ¿qué firmamos ahora? Firmamos dos convenios. Un convenio en donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a colaborar con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque nos van a ayudar los ingenieros militares, que son buenísimos, la verdad. Construyeron trenes, aeropuertos, bancos de bienestar, hospitales. También va a haber construcción con empresas privadas en el país, pero en este caso tomamos la decisión de que agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, que es de un hidalguense. Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles es hidalguense. Un general que su máximo era respetar la vida. Era un general pacífico que buscaba la paz. Bueno, también nuestros ingenieros militares y el ejército mexicano construye paz en todo el país. Por supuesto que hay ejército, por supuesto que participa la Guardia Nacional y ahora como parte de la Sedena, pero lo que todas y todos queremos es la construcción de la paz. Y las obras públicas pues son parte esencial también de las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, un convenio es la firma de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con la Sedena, porque juntos van a construir este tren. Y la otra es también de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con Medio Ambiente, porque Medio Ambiente le está dando autorización a Comunicaciones y Transportes
para iniciar los estudios en lo que se hace la manifestación de impacto ambiental de todo el tren. Bueno, este tren va a tener un montón de puentes, de pasos a desnivel, porque va a estar totalmente confinado, va a pasar completamente confinado. Y después de aquí, pues nos vamos a ir hacia el norte, nos vamos a ir hasta Nuevo Laredo. El objetivo es que haya un tren de la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. Ya pronto vamos a estar en Querétaro también. Entonces, como ven, pues estamos recuperando la capacidad también de infraestructura. Vamos a hacer más cosas en Hidalgo. Ya nos pusimos de acuerdo con el gobernador porque vamos a hacer la carretera Pachuca-Tampico, que pasa por Huejutla, que llega a Tamazunchale y luego hasta Tampico, que una parte la hizo el presidente y nosotros nos toca a esta parte tan importante de Hidalgo, que es la Huasteca hidalguense. Entonces, vamos a hacer esa carretera, vamos también a descontaminar Tula, el río Tula. Y otros proyectos que ya vamos a ir platicando poco a poco con ustedes. Lo importante es que sigue la cuarta transformación, que no hay regresiones. Y que el presupuesto, porque luego preguntan, ¿y de dónde vienen los recursos? ¿A poco vamos a endeudar a México? No. ¿A poco vamos a subir impuestos? Tampoco. Tenemos una máxima que es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Cuando se erradica la corrupción y los privilegios, hay suficientes recursos para el desarrollo nacional. Eso es esencia de la cuarta transformación. Termino con lo siguiente, que es muy importante. Antes de irse, el presidente firmó 3 reformas constitucionales que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La primera, empiezo de atrás o de adelante para atrás, de la última que firmó, es la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, que es muy importante. Hay quien critica que eso es militarización. Es falso. Lo que queremos es que sea una institución que no esté al vaivén de cualquier presidente o presidenta, sino que realmente sea una institución como el Ejército, que tiene sus propias reglas, sus propias formas, y por supuesto hay una comandancia especial para la Guardia Nacional. Entonces es muy importante que haya pasado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa fue la última que firmó. La otra, que es muy importante, es el que se le da a todos los pueblos originarios y afromexicanos de México la capacidad de tener derechos plenos. Y la primera que firmó, que estuve ahí presente el día que la firmó, es que vamos a tener un nuevo poder judicial en México. Eso ya es una reforma constitucional, ya fue publicada, así lo decidió el pueblo de México. Significa que el próximo año se va a votar en junio por jueces, por magistrados y por ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hacer una votación como lo hacíamos en campaña, para ver si todos estamos de acuerdo. Voy a poner a votación 2. 1. ¿Quién está de acuerdo que los ministros y ministras se elijan por el Senado de la República? ¿Y quién está de acuerdo con que se elijan por el pueblo de México? ¿Les parece? Bueno, ¿quién está de acuerdo con que sea el Senado de la República quien elija a los ministros y ministras? ¿Quién está de acuerdo con que sea el pueblo de México? Como dijimos, con el pueblo todo, nada. De eso se trata la cuarta transformación de la vida pública de México. Así que, aunque quieran decir que eso no puede ser, ya es parte de la Constitución de la República. Así que el próximo año vamos a elegir al Poder Judicial. ¿Qué más democrático puede haber que eso? México es un país libre, soberano, independiente, democrático. Y eso es la cuarta transformación de la vida pública de México. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchísimo gusto. Vamos a seguir regresando a Hidalgo. Somos gobierno de territorio y no solo de escritorio. ¡Que viva Tizayuca! ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Favor de ponerse de pie. A continuación, la presidenta de México dará el banderazo de inicio de los trabajos preliminares para la construcción del tren México-Pachuca. El banderazo de inicio de los trabajos preliminares para la construcción del tren México-Pachuca.
Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Espero les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal Medorius Kim, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video y dejarme sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.